Estamos en la anteúltima clase con contenidos, ¿no? Si recuerdo bien. O sea que ya estamos acercándonos al examen. Todos lo tienen en mente, ¿no? Sí, creo que nos quedó pendiente como grupo hablar de la fecha del parcial, pero lo dijimos por el grupo que tenemos nosotros, pero la verdad no, creo que no definimos nada, como que lo comentamos y... Bueno, yo lo voy a subir antes. Ustedes tienen, o sea, la fecha de entrega va a ser la misma, pero lo voy a subir antes. Cuando lo tenga hecho, lo subo. Así los que necesitan hacerlo antes, lo pueden hacer antes. ¿Sí? En definitiva, a mí lo que me importa no es... me da igual una semana o más para hacerlo. Lo que me importa es que esté entregado en la fecha que les digo para que alcanzar a corregirlo y revisarlo si hubiera problemas para pasar las notas. ¿Sí? Después les digo bien. ¿Les parece empezar? Bueno, lo que vamos a ver hoy es algo que estuve preparando en estos días, ¿sí? Digamos, no lo había incluido nunca como tema en la materia, pero imagino que les va a parecer interesante y en definitiva es una buena forma de algunas de las cuestiones que vamos a discutir la próxima. Que es el tema de las metáforas en la ciencia, ¿sí? Pero vamos a ver, digamos, les confieso que me olvidé de subir los textos al campus. Ahora, hoy o mañana lo hago, ¿sí? Tendría que haberlo subido para que los lean antes y me olvidé. Estuve preparando esto y me olvidé. Bueno, básicamente lo que les voy a contar está, o sea, parte o principalmente se basa en esto, que es un libro que escribieron Lakoff y Johnson, que en castellano debe ser unas peores traducciones de títulos hechas al castellano, porque en inglés se llama Metáforas a través de las cuales vivimos, o algo así, ¿no? Metáforas we live in, o en las cuales vivimos. We live by, no, a través de las cuales vivimos. ¿Está bien? Metáforas. No es por las que vivimos. Por las que vivimos. ¿Cuál será la traducción correcta? Bueno, en castellano se llama metáforas de la vida cotidiana. Espantoso. Le voy a preguntar al chat GPT cómo traducir esto. Metáforas en las que vivimos, Sí, algo así, como estábamos diciendo. Bien. Este libro para mí está buenísimo, es muy fácil de leer y es como súper interesante. Básicamente lo que hace es desafiar lo que en el texto se caracteriza como la concepción tradicional de lo que son las metáforas. O sea, no habla acerca de la ciencia este libro, ¿sí? No habla del rol de las metáforas en la ciencia, pero obviamente que todo lo que dice respecto a las metáforas uno lo puede traspasar a la ciencia. Y además, como van a ver, está muy influenciado, aunque no lo cita ni por asomo, está muy influenciado por Kuhn, ¿sí? En muchos aspectos. O por otros autores kuhnianos parecidos. ¿En qué consiste la concepción tradicional de las metáforas? La idea es que es un recurso que uno utiliza no en el lenguaje ordinario, por eso la traducción al castellano es metáforas, ya me olvidé, metáforas de la vida cotidiana, porque la idea es que la metáfora es un recurso que uno usa, no cuando usa el lenguaje habitual o cotidiano, sino cuando está haciendo poesía, ¿no?
es parte de la imaginación poética y no del lenguaje ordinario. Y además, la imagen tradicional es que es un rasgo del lenguaje, es algo que uno hace con el lenguaje, con las palabras. ¿Sí? No es algo que uno usa para pensar o que influye sobre la acción, sino solamente un adorno que uno utiliza del lenguaje. ¿Sí? Ellos van en contra de esta concepción tradicional y dicen primero que las metáforas impregnan todo, ¿no? La vida cotidiana y todo, ¿sí? Y que además no solamente son un recurso del lenguaje, sino que son recursos del pensamiento y de la acción, pero especialmente del pensamiento. Es decir, ellos dicen que uno piensa metafóricamente, ¿sí? Que las metáforas son constitutivas del modo de pensar. Ahora vamos a ver en qué sentido. Básicamente la tesis de ellos es que el sistema conceptual, que es como el marco conceptual, ¿no? El sistema de conceptos que vos utilizás para pensar el mundo, ¿no? En términos del cual pensamos y actuamos, es de naturaleza metafórica. La tesis de ellos es muy fuerte, supongo que es tan fuerte que la vuelve discutible, pero obviamente que en cierta medida es, como ellos dicen, es indiscutible, ¿se entiende, no? Digamos que hay mucho de lo que ellos dicen que es útil para pensar un montón de cuestiones, independientemente de que ellos sean quizás exagerados al defender sus puntos. Bien, entonces, la idea del sistema conceptual a ustedes les va a parecer familiar porque les va a parecer kuhniana, es básicamente el marco conceptual, ¿no? O como un paradigma o algo por el estilo. Y, digamos, Lakoff dice, el sistema conceptual que vos tenés, que son las herramientas con las que pensás, ¿no? Los conceptos con los que pensás, estructuran lo que percibimos, ¿no? Esto suena a Hanson o a Kuhn, determinan cómo nos movemos en el mundo, es decir, tienen como consecuencia la acción, no es puro modo de pensar, y finalmente determina también, perdón, finalmente no, también determina cómo nos relacionamos con otras personas. ¿Sí? Como para ellos el sistema conceptual es de naturaleza metafórica, la tesis de ellos es que las metáforas que utilizamos y con las que pensamos estructuran lo que percibimos, determinan cómo nos movemos en el mundo y determinan cómo nos relacionamos con otras personas. ¿Sí? Es decir, las metáforas que uno utiliza que son constitutivas de tus marcos conceptuales, terminan teniendo muchísima influencia en un montón de aspectos de la vida. ¿Sí? Entonces, la idea es que las cosas que dicen del sistema conceptual metafórico son muy parecidas, como vuelvo a decir, a las que dice Kuhn de un marco conceptual, de naturaleza kantiana, ¿no? Esas afirmaciones. Lo primero es que no somos conscientes de nuestro sistema conceptual, algo de lo cual yo les hablé bastante, y que uno puede estudiar el marco conceptual a partir de su aparición en el lenguaje, pero es una forma indirecta de estudiarlo, ¿no? Uno puede saber los conceptos que tiene una persona a partir de lo que dice la persona, pero no es que es directa la relación, ¿no? No es que un término, un concepto, sino uno tiene que hacer el trabajo de, a partir de lo que dice, inferir cuál es su marco conceptual. ¿Sí? El ejemplo más lindo de Lakoff y Johnson, el que más me gusta a mí, es el de la discusión. ¿Sí? Básicamente, y así abre el libro, ¿no? Con este ejemplo. Básicamente lo que señalan Lakoff y Johnson es que la metáfora con la cual uno estructura en Occidente la discusión es que una discusión es una guerra. ¿Sí? ¿Y ustedes lo reconocen esto como propio? ¿Dirían que ustedes tienen estructurada la discusión como una guerra? Bueno, claramente es una metáfora muerta o cristalizada, digamos. Uno no tiene tan en claro que hay una metáfora por detrás. ¿Sí? Pero cuando uno empieza a ver la forma en que uno habla de la discusión, y yo agregaría de la argumentación, claramente provienen de la guerra, porque tus afirmaciones son indefendibles. Defender es algo que se hace en la guerra. Atacó tus puntos débiles con mi argumento, ataco tus puntos débiles con mi argumento. Esas son frases del lenguaje, ¿no? Su crítica dio en el blanco.
destruí su argumento, nunca le he vencido en una discusión. ¿Cuál es tu estrategia argumentativa? Tu argumentación tiene un flanco débil, con lo que dijo lo aniquiló, ¿sí? A veces son un poco raras porque hay algunas de las frases que dice que quedan mejor en inglés que en castellano, y esto es una traducción. Yo traté de hacer una limpieza y modificarlas un poco. Pero básicamente, cuando vos escuchás a un occidental hablando de la discusión y de la argumentación, utiliza todas expresiones que provienen de la guerra, ¿no? Uno ya no escucha como posición como si fuese de la guerra, ¿no? ¿Cuál es tu posición? Porque está cristalizada, es una metáfora muerta. No es una metáfora acerca de la cual tenés conciencia que estás usando una metáfora. Como si yo digo, se quedó yendo como un ciego frente al mar. No, eso no es una metáfora. Bueno, no sé. Si usas una metáfora poética, que obviamente es una metáfora, ¿no? ¿Se ve el punto? Entonces... Sí, perdón, es como cuando decís, ahora se compara mucho discusión y debate, como no estamos discutiendo, estamos debatiendo, porque discusión como que ya tiene cargado ese esa imagen, claro, ¿no? Pero es curioso que también lo tiene la argumentación, ¿no? Todo esto vos podés decirlo de la argumentación, ¿sí? Básicamente la idea es que si te sentás a discutir, el oponente es un enemigo, ¿sí? Y esto es el lenguaje, ¿no? Son signos de que uno está estructurando el lenguaje acerca de la discusión utilizando la metáfora de que la discusión es una guerra, ¿sí? Pero no solamente hablamos en términos bélicos, sino que ellos dicen que eso tiene consecuencias sobre la acción, ¿sí? Podemos ganar o perder. Hay un ganador y un perdedor, ¿sí? Como en los debates también, ¿no? Vemos a la persona con la que discutimos como un oponente, atacamos sus posiciones y defendemos las nuestras, ganamos o perdemos terreno, planeamos y usamos estrategias. Si encontramos que una posición es indefendible, la abandonamos y adoptamos nuevas líneas de ataque. Esto es el terreno de la acción, no solamente de cómo hablas acerca de algo, ¿no? Sino cómo actuás cuando discutís, ¿sí? Y esto es que la metáfora bélica es vivida, ¿no? Que es el título, ¿no? Las metáforas a través de las que vivimos o en las que vivimos. En nuestra cultura, en nuestras acciones al discutir, ¿sí? La idea es que esa estructuración que parece estar en el lenguaje termina modificando las conductas de discutir. De hecho, imagínense si hubiese una comunidad que piensa la discusión no usa una metáfora bélica, sino una metáfora de la danza para discutir, ¿no? Como si pensáramos la discusión, ¿no? Se pregunta Lakoff y Johnson, se preguntan, si pensáramos la discusión como una danza, ¿no? Si empezamos a pensar en ese sentido, ¿cómo concebiríamos la discusión y cómo discutiríamos? ¿Nuestras acciones a la hora de discutir serían distintas? Y de hecho se hacen una pregunta que es más interesante, que es, si te encontrás con una sociedad que estructura la discusión en base a la danza, ¿considerarías que están discutiendo? ¿No? Digamos, ¿los verías discutir cuando charlan entre ellos? Básicamente, la idea general es pensar la discusión en términos bélicos, significa que entendemos y experimentamos la discusión en términos de guerra. No es que la discusión sea un tipo de guerra, por supuesto, ¿sí? La esencia de la metáfora es entender y experimentar un tipo de cosas en términos de otra, ¿no? Básicamente, cuando vos estructurás metafóricamente cierto fenómeno, lo que haces es entender ese fenómeno en base a otro fenómeno, ¿sí? No es que estás diciendo que este fenómeno es del otro tipo, ¿sí? Por supuesto. Pero cuando vos elegís hablar de la metáfora, hablar desde ciertas metáforas de ciertos fenómenos, lo que haces es destacar ciertas partes del fenómeno y ocultar otras, ¿sí? Si vos hablás de la discusión en términos de bélicos, estás destacando la parte
confrontativa de la discusión y no, por ejemplo, la colaborativa, ¿no? Porque uno podría sentarse a discutir para que los dos tengan una mejor visión de aquello sobre lo que están discutiendo y no para imponer su punto de vista, ¿sí? Cuando vos estructurás, dicen ellos, ¿no? Cuando vos estructurás la discusión en base a la metáfora bélica, estás dejando de lado que la discusión podría tener otros objetivos y otras funciones, ¿sí? ¿Qué les parece esto? ¿Compran, no compran? A mí me parece muy loco cómo muchas veces nos aferramos de experiencias que no vivimos, como por ejemplo nosotros nunca, o sea, entiendo cómo el pensamiento occidental, y bueno, obviamente lo que tiene que ver con ser seres sociales, de que estábamos empapados de estas cosas que son anteriores a nosotros y van a ser posteriores a nosotros también, nada, nosotros nunca vivimos una guerra. O sea, por lo menos en mi generación nunca había una guerra y sin embargo seguimos hablando en esos términos, o seguimos experimentando un montón de situaciones como si lo fueran, y el discurso en el que estamos empapados también está como muy cargado de esto, eso de ver al otro como un enemigo, como alguien a quien tengo que, bueno, encontrar, también eso de hablar, cuando hablamos de estrategias, ¿no? Como encontrar estrategias para que el otro, su voz sea menos que la mía, y etcétera, como que son en realidad cosas que nosotros no vivimos, pero se nos enseña a experimentarlas como tal. A mí siempre me sorprendió, digamos, o sea, la defensa, ¿no? De que argumentar es un valor, cuando la argumentación está pensada en estos términos, es bastante sorprendente, ¿no? Porque básicamente lo que se te dice es sentate a defender tu punto de vista y a usurpar la mente del otro, ¿no? Con un argumento. La idea de que un argumento tiene la fuerza de convencer, ¿sí? Es como entrar a la charla con un objetivo que es muy desagradable, ¿no? Pero... Sí, incluso también por eso ahora hay como toda una nueva etapa de ese tipo coaching en materia de debates que tiene que ver con la colaboración, con cómo te acercas a la otra persona, con la escucha activa, y hoy como, nada, cada vez la inteligencia artificial está cambiando el mundo del trabajo. Hoy en una entrevista laboral lo primero que te preguntan es, bueno, ¿cuáles son tus herramientas blandas, tus herramientas de comunicación para convencer a, bueno, a quien no quiere escuchar, a quien no quiere colaborar, a quien no quiere dialogar? Y ahí son muchas veces de las herramientas más valoradas, ¿no? En algunos ámbitos. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de Lakoff y Johnson? Vos tenés un lenguaje estructurado metafóricamente, pero esa es la parte más superficial de la situación, ¿sí? En definitiva, el lenguaje está provocado por formas de actuar que están estructuradas metafóricamente y por formas de pensar que están estructuradas metafóricamente, ¿no? Entonces, básicamente la idea es que el lenguaje metafórico es posible porque vos tenés un sistema conceptual que es metafórico, ¿sí? Por eso no son tan fáciles de abandonar las metáforas, ¿no? No es tan fácil, no puedes decir tan fácil, voy a cambiar la metáfora bélica por la de la danza. Tipo, no es sencillo, porque en definitiva el lenguaje es síntoma de formas de pensamiento, ¿sí? Y por otro lado, lo que dicen ellos es, estudiamos el sistema conceptual, que no podés estudiarlo de otro modo que a partir de sus síntomas, a partir del lenguaje, ¿sí? Específicamente ellos lo estudian a partir del lenguaje. Bueno, otro ejemplo que no es tan lindo como el anterior, pero también es lindo, es la idea de que el tiempo es dinero, ¿sí? Otra metáfora. Que en el lenguaje, digamos, es sorprendente la cantidad de casos que encuentran, ¿no? Porque cuando uno te dice tiempo es dinero y lo empezás a buscar, no lo encontrás tan fácil, pero cuando lees los ejemplos que te ponen ellos, es bastante claro su punto, ¿no? Vos decís, perder el tiempo, ahorrar horas, no tengo tiempo para dedicarte, ¿en qué gastás el tiempo? ¿No? La idea de gastar el tiempo.
pinché una rueda y eso me costó 1 hora, invertí mucho tiempo en ella, ¿no? El tiempo se invierte, se gasta, como el dinero. No tengo tiempo suficiente, estás terminando con tu tiempo, tienes que calcular el tiempo, reserva algo de tiempo para el ping-pong, ¿vale la pena gastar ese tiempo? ¿Te sobra tiempo? Vivís tiempo prestado, no utilizás tu tiempo con provecho, perdí mucho tiempo cuando caí enfermo, gracias por tu tiempo. Ellos dicen que todo ese lenguaje está estructurado por la metáfora de que el tiempo es dinero. ¿Sí? Es un lindo ejemplo porque es recontraoccidental, ¿no? Es como... Sí, profe, perdón, de hecho, yo el cuatri pasado cuando hice teoría sociológica, en la ética protestante de Weber aparece como todo esto que está escrito ahí, aparece como si fueran las máximas del capitalismo. Esta cuestión de traducir el lenguaje a una forma monetaria, a lo que es la plata, el dinero, Sí. y darle tanta importancia al tiempo también. Claro, de hecho, entonces, estos son los síntomas en el lenguaje de esa metáfora estructurante que explícitamente él dice que proviene de la revolución industrial, etc. Cuando él tiene que hablar, esto se lo cito directamente del texto, que, digamos, en definitiva, el lenguaje está estructurado metafóricamente porque la actividad, ¿no? Porque la acción está estructurada metafóricamente, ¿no? En nuestra cultura el tiempo es una cosa valiosa, es un recurso limitado que utilizamos para alcanzar nuestros objetivos, debido a que en la forma en que ha evolucionado en la cultura occidental moderna el concepto de trabajo va característicamente asociado con el tiempo que lleva a realizarlo, que debe ser lo que dice Weber, no sé. Y el tiempo se cuantifica con precisión, se ha convertido en una costumbre pagar a la gente por horas, semanas, años en nuestra cultura. El tiempo es dinero de muchas maneras. Las unidades de las llamadas telefónicas, los salarios de las personas, los precios de las habitaciones de hotel, los presupuestos anuales, los intereses de los préstamos, el pago de las deudas a la sociedad por medio de servicios temporales. Estas prácticas son relativamente nuevas en la historia de la raza humana y en absoluto existen en todas las culturas, han aparecido en las sociedades industriales modernas y estructuran nuestras actividades básicas cotidianas de manera profunda. ¿Sí? Mensurar el tiempo. Y no solo mensurarlo en base a su valor monetario, ¿no? Y por supuesto, todo eso está generado por algo que es metafórico en el sistema conceptual, ¿no? De manera análoga, el hecho de que actuamos como si el tiempo fuera una cosa valiosa, un recurso limitado, dinero incluso, concebimos el tiempo de esa manera. Es decir, entendemos y experimentamos el tiempo como el tipo de objeto que puede ser gastado, desperdiciado, calculado, invertido, acertada o desacertadamente, ahorrado o despilfarrado. No se despilfarra el tiempo, ¿no? Que es el nudo de la cuestión es que nuestro sistema conceptual es así, dicen ellos, ¿no? Otra cosa interesante es que tiene un carácter sistemático, ¿no? Las metáforas tienen una estructura sistemática. El ejemplo que pone él es que tenés varias metáforas distintas, ¿no? Una es el tiempo es dinero, el tiempo es un recurso limitado y el tiempo es valioso, ¿no? Son 3 metáforas distintas, vinculadas, pero entre ellas forman un sistema coherente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva la madre de las metáforas es que el tiempo es dinero. Como el tiempo es un recurso limitado, como el dinero es un recurso limitado, el tiempo es un recurso limitado. Como los recursos limitados son valiosos, el tiempo es valioso. ¿Sí? Digamos, el sistema tuyo metafórico es un sistema coherente, ¿sí? Que a veces pueden entrar en conflicto 2 metáforas distintas, pero en principio, digamos, es sistemático, ¿sí? Y por supuesto, la estructuración es parcial. No es que en el fenómeno que vos estás metaforizando o estás estructurando en base a una metáfora, va a tener todas las características del fenómeno que estás usando. ¿Se entiende el punto? Por ejemplo, el tiempo no es dinero.
Si uno gasta su tiempo tratando de hacer algo y no sale bien, nadie le devuelve el tiempo, no hay bancos para el tiempo. Yo puedo dedicarte mucho tiempo, pero tú no puedes devolverme el mismo tiempo, ¿sí? Aunque podrías devolverme una cantidad. Digamos, no es que todo lo que decís del dinero lo puedes decir del tiempo, es una estructuración parcial, ¿sí? Vamos a ver. Bien. Una cosa que hace a lo largo del libro, yo les voy a poner como 10 capítulos, pero que son recortitos. Es muy pedazo muy chiquitito, 10 capítulos. Pero a lo largo del libro lo que hace es presentar un montón de distintos tipos de metáforas, ¿sí? Estas que vimos, el tiempo es dinero y el tiempo es... no. Y la discusión es una guerra, son metáforas estructurales, ¿sí? ¿Qué es una metáfora estructural? Un caso en los que un concepto está estructurado metafóricamente en términos de otro. ¿Sí? O sea, estructurar un concepto en términos de otro. Hay un tipo de metáforas que cuando uno la primera vez cuando las escucha por primera vez, no se da cuenta de lo importantes que son hasta que lees el libro, que son las orientacionales, en donde organizás un sistema global de conceptos, no es un concepto solo, ¿sí? Sino un sistema global de conceptos en relación con otro, y casi siempre ese otro es orientacional. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. Después no vamos a ver cada uno de los ejemplos porque son un montón, pero este es interesante. Un ejemplo de metáfora orientacional es relacionar feliz con arriba y triste con abajo. ¿Sí? Tengo el ánimo por los suelos, estoy hundido en la miseria, me levantó el ánimo, está saltando de felicidad, pienso en ello y me levanta, mi moral está por el piso, caí en una depresión. Son todas expresiones en donde feliz es arriba, triste es abajo. Lo que él dice es que las orientaciones no son arbitrarias, sino que tienen alguna base física. De hecho, no les voy a contar eso, pero sobre el final del libro se ve que ellos vienen de la psicología, ¿no? Y en definitiva tienen una tesis más fuerte acerca del aprendizaje y de la adquisición de conceptos en el niño o algo por el estilo, en donde estas son bastante importantes, pero no vamos a ver eso, porque a nosotros nos interesa más quedarnos con el análisis del lenguaje de la metáfora. Por ejemplo, la base física de estar feliz arriba, de estar triste abajo, él dice que tiene que ver con la postura que acompaña la tristeza, que es como más encorvada, y la postura que acompaña la felicidad, que es como más erguida, ¿no? Digamos, no es arbitrario el hecho de que uno diga arriba es feliz, abajo es contento, pero no tiene por qué ser intercultural. Digamos, vos podrías encontrarte una cultura que no, así como hay unos que dicen no diciendo sí y otros sí diciendo no. El gesto, perdón. Claro, es como relacionar, nosotros los occidentales que relacionamos el futuro con la derecha, porque escribimos para ese lado y en Occidente hay muchos lugares donde el futuro se relaciona con la izquierda porque se escribe al revés o se lee al revés. Sí, de hecho es un ejemplo de él. Sí, digamos, toma ese ejemplo también. ¿Por qué me apareció 2 veces? Había tenido un montón de errores en la cosa, en los slides, porque los hice hoy. Otro ejemplo es consciente arriba, inconsciente abajo. ¿Sí? Levantate, despertate, ya estoy levantado, cayó dormido, se hundió en un sueño profundo, está bajo hipnosis, cayó en coma. En donde también hay una base física, básicamente, que cuando dormís estás acostado, ¿no? Cuando estás despierto, estás parado. Bueno, no siempre, pero si alguien está parado, está despierto. Sano arriba y enfermo abajo, ¿no? La salud va hacia arriba, se vino abajo con la gripe, la salud está declinando, cayó muerto, ¿sí? También son metáforas orientacionales. Y por supuesto la base física es que cuando estás enfermo en general estás acostado. Más arriba, menos abajo. Esta es curiosa, ¿no? Porque casi no parece una metáfora. Sin embargo, por supuesto, es una metáfora. El número de libros va en alza, mis ingresos se elevaron, comete un número de errores muy bajo, baja la calefacción que hace calor, ¿sí? La idea que restar es bajar, sumar es subir, ¿sí? Yo cuando leía esto digo, bueno, pero esto debe ser porque los gráficos
¿no? Cuando vos usás un gráfico cartesiano, digamos, como suben las acciones o sube el desempleo, lo que sea, siempre te queda más arriba cuanto hay más cantidad. Y después me di cuenta que es una estupidez porque vos podrías hacerlo al revés, ¿no? Podrías graficarlo poniendo el más abajo. Tipo, o sea, esta metáfora es constitutiva del modo en el cual vos graficás esas cosas. ¿Sí? Y por supuesto, la base física dice él que es algo así como que cuando vos sumás cosas, cada vez están más altas, ¿no? Si apilás libros, ¿no? Si tenés 5 libros, están más bajas que si tenés 100 libros, uno arriba del otro. Todo es discutible, pero la base física es discutible. El hecho de que hay una metáfora para lo arriba más, es indiscutible, creo. Y hay un montón más de ejemplos, ¿sí? No puse todos, puse algunos, ¿no? Por ejemplo, arriba es tener fuerza o poder, y abajo es estar sometido a la fuerza o al poder, ¿no? Tengo el control sobre ella, Profe, sí. Y la idea, no sé si la mencionaste, pero la idea de sustancia o substancia, que es filosófica, como puede ser que venga como lo que está debajo, un poco, etimológicamente. Como que está abajo lo que es sustancia y arriba. Sí, había escuchado eso. Sí, puede ser. No sé si lo dice él, porque hay, pero sí, puede ser. No lo dice, no lo menciona. Tengo el control sobre ella, estoy por encima de la situación, tuve un error ahí. Creció su poder, es superior a mí en fuerza. Y acá la base física es que en general el tamaño físico se relaciona con la fuerza, ¿no? O que el vencedor en una lucha quede arriba. ¿Sí? Estatus elevado y estatus bajo, esta es linda porque es social, ¿no? Tiene una posición elevada, hay poca movilidad hacia arriba, está en lo más bajo de la jerarquía social. Y claro, en este caso la base física es la misma, ¿no? Es la base física de la anterior, de tener poder o fuerza, ¿no? Bueno arriba y malo abajo, ¿no? El año pasado alcanzamos un pico, pero todo ha ido cuesta abajo, las cosas están en el punto más bajo, el trabajo es de alta calidad, que probablemente también esté relacionado con las anteriores, ¿no? Con tener el control, tener poder. Esto dice él. Ellos, perdón. Arriba, virtud, abajo, vicio, ¿no? Tiene pensamientos elevados, tiene valores elevados, altos, usó un truco bajo, no te rebajes, cayó en el abismo del vicio, cayó muy bajo, cayó en la escuela pública, podemos agregar. Relacionado con las metáforas anteriores, ¿no? Por supuesto. Y esta es interesante también, arriba es racional y abajo es emocional, ¿sí? Hay un montón escrito sobre esto, ¿no? Sobre la valoración de lo racional y lo emocional en los últimos tiempos, porque conté algo de esto, yo no me acuerdo, pero siempre se relacionó lo emotivo y lo emocional con lo irracional, y eso como que en los últimos tiempos se puso bastante en duda desde la psicología incluso, ¿no? Y es como, hay muchas cuestiones interesantes al respecto. Dejamos nuestras emociones de lado y mantuvimos una discusión elevada, no pudo sobreponerse a sus emociones. Y acá la base física es medio rara. Los humanos están por encima de los animales por su racionalidad, se piensa, y tienen el control sobre ellos. Sí. Curiosa, no sé si es muy convincente esa base física. Aristóteles, por ejemplo, pensaba que en el cerebro estaba lo racional y en el corazón estaba lo emocional. El corazón o en el estómago, no me acuerdo, en el alma media. Sí. Por ahí. No sé qué es constitutivo de qué, digamos, si la metáfora de lo de Aristóteles o de Aristóteles, no sé. No lo tengo claro. Bien. Finalmente, no sé si es finalmente, no me acuerdo qué sigue. Pero algo que es interesante es que para ellos hay una relación
de la estructura metafórica, que en realidad queda claro a partir de los ejemplos que estuvimos viendo. Hay una relación entre las metáforas que estructuran tu marco conceptual y los valores culturales en una cultura específica. Digamos, lo que uno puede decir de mínima es que son coherentes con la estructura metafórica de los conceptos fundamentales de la comunidad. ¿Sí? Una pregunta que uno podría hacerse es ¿qué constituye qué, no? ¿Qué causa qué? Si los valores las metáforas o las metáforas los valores. Eso no es muy explícito Lakoff y Johnson al respecto. Supongo que hay un vínculo medio recíproco. Y básicamente la coherencia de los valores están en Occidente. Esto también puede estar relacionado con lo que decía Candela. En todos los casos que vimos recién, están relacionados con los valores del progreso, ¿no? En la sociedad. Entonces, más es mejor, es coherente con más es arriba y arriba es bueno, ¿no? El valor más es mejor. Muy yankee también esto, ¿no? Más es mejor es muy yankee. Más es arriba y arriba es bueno, menos es mejor sería incoherente con los valores. Más grande es mejor, ¿no? Más es arriba y arriba es bueno, más pequeño es mejor, sería incoherente con la estructura metafórica y con los valores. El futuro es mejor, ¿no? Está conectado con el progreso. El futuro es arriba. Perdón, lo que dice es que el futuro es arriba a la derecha. ¿Sí? Que Martín había dicho eso, ¿no? Él dice el futuro es arriba a la derecha, el pasado es abajo a la izquierda. Y arriba es bueno. Entonces el futuro es peor, es incoherente con el sistema con el cual vos estructurás el mundo. ¿Sí? Y habrá más en el futuro, la idea de que el futuro está arriba, que el más es arriba y que arriba es bueno, es incompatible con habrá menos en el futuro. Entonces, básicamente lo que ocurre es que está todo estructurado con un todo coherente con el cual te cuesta pensar en la posibilidad del futuro distópico. ¿Sí? El futuro distópico te rompe con el modo en el cual pensás el mundo. ¿Sí? Es interesante, ¿no? El modo de pensar la cuestión. Aunque es un poquito yankee, ¿no? Porque más grande es mejor. No, qué sé yo, a veces sí, a veces no. Bueno, la inflación está, hay conflictos entre metáforas. Por ejemplo, la idea de que algo crece es bueno entra en conflicto con la inflación está en alza, obviamente. Las metáforas entran en conflicto y en esos casos hay unas que son más preeminentes que otras. Por ejemplo, cuando vos decís la inflación está en alza, ahí la idea de que arriba es más es prioritaria sobre la idea de que arriba es bueno. ¿Se entiende? Si yo digo la inflación es, por el modo en el que hablamos, ¿no? Si yo digo la inflación está en baja, y eso se entiende, es porque la metáfora de arriba es más, abajo es menos, es más fuerte que la de arriba es bueno y abajo es malo. ¿Se ve? Entonces, existen este tipo de cosas. Y por supuesto, esto tiene que ver, digamos, en definitiva, es indicativo de conflictos entre valores. Entonces, y las cosas cambian en distintas subculturas, algo que se va a volver importante ahora en un ratito, ¿no? Digamos, en una misma comunidad hay subculturas en donde puede haber distintos valores, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, podés tener una subcultura en Estados Unidos que piensa que los coches más pequeños son mejores, ¿sí? Porque piensan, también tienen una idea del progreso y del futuro como mejor, pero están preocupados por el cambio ambiental, ¿sí? Entonces prefieren autos más chicos. O hay otras subculturas en donde piensan que lo pequeño es mejor porque piensan que ahorrar es virtuoso, ¿sí? Entonces, en todo lo que vinimos diciendo hasta ahora es como una subcultura mayoritaria, pero puede haber modificaciones incluso en marcos conceptuales dentro de un mismo enfoque. Bueno. Sí, también con los estilos de vida, como esto que hablamos de la revolución industrial,
en donde, si bien Estados Unidos tiene mucho esta cultura de lo llamativo, de lo grande, en realidad hay una gran corriente que es el protestantismo, donde ellos lo que creen es que lo único bueno es la acumulación de dinero, el ahorro, Claro. y no la ostentación. Sí. Y también hay hippies, que son una contracultura, ¿no? En donde básicamente se volvieron contra los valores tradicionales de ese momento. Sí, ¿no? Digamos, la idea es que estas son herramientas de análisis, ¿no? Que vos puedas decir para todo Estados Unidos, más grande, mejor. ¿Sí? Bueno, y después les cuento por arriba, no lo vemos tan detalladamente, pero hay otros tipos de metáforas, por ejemplo, las ontológicas. Lo que tienen de interesante estas es que muestran cómo funcionan de manera más fundamental, ¿no? Por ejemplo, la de sustancia, que me sorprendió porque recién, Mateo, no me acuerdo, me mencionó la sustancia, que es básicamente cuando vos tratás cosas que no son objetos como si fueran objetos. ¿Sí? Y el ejemplo de él, por ejemplo, es decir, la inflación me pone enfermo. ¿Sí? Entonces, ahí la metáfora consiste en tratar algo que no es un objeto como si fuera un objeto. Es curioso, ¿no? Ya empieza a ser más, al menos a mí no me parece tan obvio que hay una metáfora por detrás de eso. ¿Sí? Pero ellos la ponen como si fuese una metáfora, porque vos estás tratando algo que no es una cosa como si fuese una cosa. ¿Sí? Si eso es cierto, entonces se entiende por qué ellos piensan que son tan importantes las metáforas, ¿no? Porque básicamente tratar fenómenos como cosas es como la categoría de sustancia de Kant, ¿se entiende, no? Tipo, es como muy fundamental. ¿Sí? Otra que es súper interesante es la de recipiente, tratar cosas como si fuesen receptáculos. Y uno de los ejemplos, hay un montón de ejemplos que dan que son bastante lindos. Uno es tratar la visión como un receptáculo. Está fuera de mi vista, está en mi campo visual. Pero también está la idea de que las palabras son receptáculos y que contienen un significado. ¿Sí? Por ejemplo, personificación, que es tratar un objeto físico como una persona, tipo la inflación es nuestro enemigo. Y metonimia, que es directamente recibir, tratar a un objeto a través de una entidad relacionada con él, o algo así, como cuando le decís leo Borges, que no estás leyendo a Borges. No es tan obvio que esto sea una metáfora, ¿no? Pero parece que la tratan así los... No sé, bueno. De hecho, metonimia, no sé, es un tipo de metáfora, no lo sé. Pero se ve, ¿no? En el libro tratan un montón de metáforas de distinto tipo. Tratan varios ejemplos más. Una que yo no me había dado cuenta hasta que la leí, y es como muy cercana a mí, que es tratar a las teorías y los argumentos como edificios, que cuando te lo dicen decís, ¿qué? Sin embargo, la teoría necesita apoyo, se reconstruye, el argumento se desmorona, hay que reforzar el argumento es sólido, el argumento se derrumba frente a las críticas. ¿Sí? Que las ideas son comida, otra, ¿no? Que decís, ¿qué? Lo que dijo me dejó mal sabor en la boca, se basa en hechos crudos, no puedo digerir la idea. Al final una idea, al fin tengo una idea para hincarle el diente, soy un lector voraz, se devoró el libro, a esa idea le falta cocción, llevo fermentando esa idea hace años. Es fuerte, ¿no? No es sorprendente encontrar esa metáfora por detrás de las ideas. Las ideas son plantas, sus ideas han fructificado, es un embrión de teoría, faltan años para que florezca la idea, su mente es estéril. El amor es una fuerza física, ¿sí? Puedo sentir electricidad entre nosotros, me atrajo magnéticamente, gravitaron uno hacia el otro, su vida gira alrededor de ella, su vida gira en torno a ella. El amor es un paciente, un paciente en sentido de médico. Es una relación enferma, su matrimonio está mejorando, la relación está en buena forma. Tengo muchas erratas, perdón. El amor es guerra, como la discusión.
lo conquistó rápidamente, luchó por él, se sometió a su encanto, lentamente va ganando terreno con ella, lo asedian los pretendientes, etc. ¿Qué sé yo? Hay un montón de ejemplos. Bien. Esto es este libro, ¿sí? Bueno, es el principio de este libro, que es Metáforas de la vida cotidiana. Después, Lakoff se volvió, de hecho lo pueden buscar en Twitter. En Twitter no, en el Twitter nuevo, ¿cómo es? En el Twitter, me parece que dejó de X. No. Eso. Vieron que se están yendo todos de X porque... En Threads, es la de Instagram. No, Threads, ¿no? me parece que está en ¿Hay una nueva? Blue Sky, sí. ¿Cuál es la de Donald Trump, no? ¿O No, no. no. Se están yendo de X por Donald Trump, por más. Los yanquis. Ofendidos, enojados con Twitter. Y se están mudando a Blue. Paren. ¿Cómo mierda se llama esto? Blue Sky. Y me parece que está ahí, tuiteando. No sé cómo se dice. Blue Skyando. Entonces, Lakoff o sea, cuando vos lees esto que les voy a contar y después volvés a leer Metáforas de vida cotidiana, te das cuenta de que siempre tuvo ese perfil. Pero Metáfora de la vida cotidiana no es un libro político, ¿sí? En principio, es un libro más psicológico, si quiere. Mientras que No pienses en un elefante es un libro político, ¿sí? De hecho, los elefantes, el elefante es como el símbolo que representa a los republicanos, ¿sí? Y lo que dice es, o sea, vuelve a repetir ideas que ya estaban en el otro libro. Los marcos son estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo. Ahora habla de marcos. Ya no habla de sistemas conceptuales o algo así. Conforman las metas que nos proponemos, los planes que hacemos y cómo actuamos. En política, conforman las políticas sociales y las instituciones que creamos para llevarlas a cabo. El cambio social implica en muchos casos cambiar de marco. Los marcos de referencia no pueden ni verse ni oírse, determinan el modo en el que vemos el mundo. Negar un marco es evocarlo. Esto es súper interesante en cuestiones políticas, ¿no? Y por eso se llama No pienses en un elefante. Cuando vos te peleás con algo, lo traes, ¿sí? Lo traes sobre la mesa, ¿no? Cuando decís no son 30.000, cuando decís sí son 30.000, estás dándole entidad al no son 30.000. Se estructuran metafóricamente, por supuesto, porque a eso se dedica, y lo que hace en este libro es defender este principio básico, que es, si discutís, no utilices el lenguaje del adversario y sus metáforas, porque perdiste, ¿sí? Eso es básicamente, no importa en qué posición política ustedes se encuentren, digamos, el punto es entender desde dónde escribe él. Él escribe como progresista en Estados Unidos, defendiendo a los demócratas, como les hacen los progresistas en Estados Unidos, con un poco de bronca siempre. Pero esa es su posición, ¿no? Digamos, defender el progresismo en Estados Unidos. Y lo que dice él, lo que cuenta en este libro, es que algo que cuando yo lo leí hace unos años me impresionó y ahora me deprime, que es que hasta los 70s los políticos utilizaban todos el lenguaje progresista.
¿sí? Todos defendían cosas progresistas, los republicanos también. Y que los republicanos pusieron mucho dinero para que eso cambie, y cambió, ¿sí? Hoy todos los políticos hablan el lenguaje de los conservadores. ¿Se entiende? Entonces, para llegar a ser presidente tenés que decir cosas conservadoras, ¿no? Antes no era así. Y eso, según él, es porque los republicanos hicieron la tarea que tenían que hacer, ¿no? Mientras que los demócratas, los progresistas en general, se sienten unidos por la verdad. No están haciendo marketing, fundando think tanks y cosas por el estilo. ¿Se entiende lo que digo? Empieza diciendo esto. Entonces, un poco el libro. El ejemplo con el que empieza es como súper lindo, que es el del alivio fiscal, que es una expresión que se usa también en Argentina, ¿sí? Fíjense, acá lo está usando C5N. Esto es viejo, ¿no? Esto, ¿quién era presidente en 2021? Alberto Fernández. Alberto Fernández. O sea, esto es un medio progresista en Argentina, ¿no? Diciendo alivio fiscal. Qué sé yo, es así, la verdad. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es la metáfora del alivio fiscal? La quita de impuestos. ¿Y cuál es la metáfora que estructura la frase? De la soltura, de la comodidad. ¿El alivio? ¿De dónde viene la palabra alivio? Ah, cuando se saca una enfermedad, cuando estás enfermo y estás mejor. Entonces, ¿cuál es la estructura? ¿Qué son los impuestos? Una enfermedad. Exacto. ¿Sí? O sea, si vos usás la expresión alivio fiscal, que él cuenta que las primeras veces que se usó, la usaron republicanos en Estados Unidos, y no la usaron ingenuamente, digamos, la usaron porque sabían lo que implicaba, es su punto. Básicamente lo que la metáfora que estructura la idea de alivio fiscal es que los impuestos son una desgracia o una enfermedad. ¿Sí? El impuesto es una... O sea, si vos usás la expresión alivio fiscal, estás trayendo todo el marco, ¿sí?, en el cual el impuesto es una desgracia, el que genera alivio es un héroe y los que introducen impuestos son villanos. Es decir, perdiste si sos un progresista. ¿Será el punto? Digamos, si vos usás la metáfora del otro, perdiste, porque ya estás usando el marco del otro, en donde ya vienen valoraciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a introducir un impuesto después? Si el marco con el cual estás pensando la cuestión es este. ¿Sí? Es como toda la metáfora que usó Milei durante su campaña de que lo que hace es intentar posicionar al Estado como un organismo de abuso. Sí. Como que el Estado se mete en tu vida privada, elimina tus libertades, y todo su discurso es tipo, bueno, el Estado se mete en tu cama, el Estado se coge a tu mujer, o sea, como barbaridades que al final del día lo único que quieren demostrar es que, bueno, ¿sí?, estamos mejor con el sálvese quien pueda sin que haya este organismo que se mete en tu vida privada. La del Estado, digamos, cuando él usaba la metáfora de que el Estado es como un pedófilo, todos tenían la sensación de cómo va a llegar a ganar un tipo que dice que el Estado es pedófilo, porque lo que se está haciendo es subestimar la fuerza de las metáforas, ¿sí? Y cualquiera que trabaje para el Estado es la casta, ¿no? Sí, o el concepto de los ñoquis también, que es el más obvio, pero es como un concepto metafórico también. Sí, que no sé de dónde viene. ¿De dónde viene la idea de que ñoqui es el que trabaja en el Estado el que cobra del Estado sin trabajar? Me da curiosidad. No entiendo la relación igual del ñoqui, no. O sea, de como ese, porque el ñoqui es una comida aparte, platazo, pero no entiendo como el vínculo metafórico. Fíjense. Es el que cobra el 29, o sea, solo aparece el 29 para cobrar. Por ese ñoqui. Muy bueno. Pero fíjense lo sólido que es todo el
todo el arsenal de metáforas de Milei, es muy sólido, ¿sí? Digamos, nunca falla, ¿no? Digamos, lo tiene súper ilustrado. La idea de... A mí qué sé yo, me acuerdo que le preguntan en un momento, ¿vos trabajás para el sector privado? Y él contesta así, como toda persona de bien, ¿no? Digo, y lo poderosa que es esa frase, ¿no? Por las implicaturas que tiene. Sí, bueno, o sea, para mí, o sea, más allá de que a veces uno dude de las cosas que está diciendo Lakoff, hay una gran verdad detrás de su ¿no? De lo que está diciendo. No sé, me parece como muy fuerte. ¿No? Sí, también es lo más loco es que hasta incluso distorsionan la vida como la vida privada, porque, o sea, si el 56% del país lo votó es porque hay mucha gente que trabaja para el Estado lo votó también. Entonces, como un discurso que atenta hasta incluso con tu vida cotidiana, con lo que vos haces diariamente, elegís votarlo, no como el discurso siempre al final del día pareciera que tiene más relevancia incluso de lo que vos haces todos los días. Tipo, yo conozco empleados municipales que fueron felices a votar a Milei. Y es muy loco porque está atentando discursivamente contra tu trabajo que vos haces físicamente, o sea, digo que materialmente haces vos con tu cuerpo, con tus horas, con tu entrega, y sin embargo hay un discurso que son palabras delante de un micrófono que distorsionan tu realidad y te hacen votar algo en particular. Y algo que conectado con lo que está diciendo Martina, es que por supuesto Lakoff no lo dice ni por asomo, no lo dice ni en pedo, pero cargar con metáforas que benefician a otro, ¿qué es? Falsa ideología. O sea, es más marxista eso. Solo que, no sé, no, perdón, ellos se fijan sobre la metáfora, ¿no? Pero la idea de que vos tenés un marco conceptual que beneficia a otros es marxista. Por supuesto que no lo va a decir nunca, porque decir eso, o sea, usar ese lenguaje en Es suicidio. En Estados Unidos es suicidio. Es un suicidio, claro. Eso es literario. Y el tipo es un activista. ¿Sí? Quizás por eso tampoco cita a Kuhn, ¿no? Porque los filósofos no tienen tanto prestigio como los psicólogos. ¿Sí? Pero bueno, ¿no? Digamos, básicamente la idea es, si vos sos un demócrata y usás esa metáfora, estás evocando el marco del adversario. ¿Sí? Estás estructurando el mundo en base al marco del adversario. Y perdiste. Porque aceptaron él usa esta expresión que es enmarcar, ¿no? Digamos, cuando vos frente a un problema, la lucha es enmarcarlo con tus propias metáforas, no con las del otro, ¿no? Digamos, entonces la pelea es en cómo enmarcarlo el problema. ¿Sí? Y cómo enmarcarlo tiene que ver con el modo en el cual vas a hablar de eso en los titulares de los diarios. ¿Sí? Y digo, y para mí el fenómeno que es como angustiante, ¿no? Pero la derecha es mucho más efectiva al hacer eso. Porque cuando, o sea, acá y en Estados Unidos peor. No sé si ven programas de los tipo John Oliver o algo por el estilo, que básicamente siempre se ríe. John Oliver es un inglés que tiene un programa de político tipo Tato Bores. ¿Saben quién es Tato Bores? Estoy diciendo algo. No es Tato Bores, pero es por decir algo, no sé. Es muy bueno. La verdad que es muy bueno. O sea, cuando lo ves decís, ¿por qué no hay alguien en Argentina haciendo eso? Y parte de lo que te muestra sistemáticamente es cómo todos los republicanos repiten la misma pelotudez. Exactamente la misma boludez. No lo dice uno, lo dicen todos. Todos los medios, todos repiten la misma boludez. ¿Sí? La misma metáfora, la misma frase, la misma... Sí, también hay algo de eso de que la derecha siempre, o sea, históricamente tiene ideas que son mucho más fáciles, o sea, que son parte
entre comillas, el sentido común, algo que la sociología siempre se peleó contra el sentido común, contra la idea de que hay algo común en experiencias de vida distintas, en espacios sociales distintos, y la idea del lenguaje común, de la idea de lo común, de que todos tenemos que ser los ciudadanos tipo de este sentido común, de la apelación al sentido común, es mucho más fácil de replicar, porque es más fácil de entender, porque son 2 titulares, 2 frases, 5 minutos al aire, y listo, y ya está, y ganaste. Es loco, igual que en países como Argentina, vos tenés a los pibes sentados todos los días, horas y horas en la educación pública, y eso se desbarata con 5 minutos y 2 titulares. Es impresionante, digo, el desfasaje de... Pero bueno. Sí, pero también la construcción que le hacen a la escuela pública, o sea, toda la operación que hay para quitarle crédito y quitarle mérito a la educación pública, como, o sea, lo construyen también como algo negativo, como algo, no me salía la palabra, como un espacio de adoctrinamiento. Sí, y además las 5 horas que estás en la escuela pública, les prestás menos atención que la media hora que jugás al Fortnite, ¿no? Que también viene con un montón de valores y de marcamiento de cosas y de qué sé yo qué, ¿no? Y hablar el Call of Duty, ¿no? Tipo, lo que te ofrece el Call of Duty hoy es tanto más interesante que lo que te ofrece la escuela pública, que cómo haces para luchar contra eso, ¿no? Bueno. A mí este ejemplo siempre me gustó mucho, que es que cuando subió Macri apareció el marco que propusieron, es el del sinceramiento, ¿sí? Y fue como estructurante de un montón de políticas, digamos, no era una metáfora para una cosita particular, sino que fue bastante general. Y ahora Milei lo usa. Me parece que no tanto como Macri, pero Macri lo usaba mucho, ¿se acuerdan? ¿No? El sinceramiento tarifario, ¿no? Las tarifas previas eran una mentira. Muy interesante el tema de los subsidios, ¿no? La idea de que los subsidios son una forma de mentira. Yo eso se lo escuché a mucha gente, muchos amigos progresistas decían, pero el subte el precio del subte era una mentira, ¿no? Y ahora hay sarna. Y ahora hay sarna. Pero, o sea, no era una mentira, estaba subsidiado. Eso no es una mentira, es una política del gobierno. Ahí también está esto que dice la compañera, de que también hay una invisibilización del trabajo del Estado. Porque ahora, nada, sálvese quien pueda. O sea, vos no sabías que la luz venía subsidiada, vos no sabías que el Estado estaba bancando una parte de tu vida. Mañana se te hace un cráter en la puerta de tu casa, ¿qué empresa va a venir a cambiar el asfalto? Como, siento que también hay discursivamente algo muy fuerte con la invisibilización, con lo que no se nombra, con lo que, bueno, ¿qué es al final del día un subsidio? Sí, claro, y que también para mí es eso lo que está pasando en este momento, de quizás el discurso de como que el ajuste lo va a pagar la casta, de todas estas cosas que estaban invisibilizadas y que eran subsidios, que eran cosas financiadas en parte por el Estado, y que la gente no lo sabía, y que cuando él hablaba también decía, yo me acuerdo que él siempre en sus discursos, Milei decía, como no les voy a mentir, va a ser difícil, pero como que vamos a sacar como esta idea de los ñoquis, de las personas que se aprovechan del Estado, de los planes, y todo eso como una construcción negativa, cuando capaz dentro de todo ese discurso estaba esto de los subsidios al transporte, de los subsidios a las tarifas de luz, de gas, como que fue quizás una construcción en la cual no había una muestra total de lo que contenía ese discurso. O sea, fue un discurso bastante parcial. De hecho, para mí no lo lográbamos entender, ¿no? Cuando hablaba de la casta, ¿no? La respuesta es la casta, pero al final la casta era el profesor. No, la casta siempre fue el profesor. La casta era el profesor desde el principio. Sí, sí, lo que en el Estado. Digamos, sí, el laburante que le subsidian el transporte. ¿No? Digamos, y eso era desde el principio.
es como loco, ¿no? Vos pensabas en la casta y lo pensabas en tus términos. ¿Qué era la casta? Eran por ahí los dueños de los sindicatos, los políticos poderosos. Pero no, la casta era cualquiera que viviera del Estado. ¿Sí? Y es muy loco porque en la parte del paso a la verdad que propuso Macri, ¿sí? Perdón, si hay alguien que le cae bien Macri, no quiero ofenderlo, ¿sí? Estamos hablando de las metáforas que usó genialmente, digamos, es hablar bien de Macri cuando uno dice el tipo propuso una metáfora muy efectiva, no porque fuese inteligente, sino porque le pagó a un grupo de gente que se la pensó y lo hizo bien, ¿no? Que tiene que ver con la importancia de entender también de que un político, una política, no es una persona individual, sino que hay estrategias detrás, sino que hay estrategias de comunicación detrás. Y además estrategias que se repiten, claro. que son internacionales. Claro. ¿Sí? Pero no sé si la del sinceramiento apareció en otros lugares, la verdad que no lo sé. En Argentina fue impresionante. No sé si se acuerdan de cuando ganó Macri, pero no era solamente sinceramiento tarifario, no solamente había una falsedad en el hecho de que las cosas estuvieran subsidiadas, ¿sí? Eso era mentira. También había una falsedad en el hecho de que la gente no pudiera blanquear el dinero que ganaba en negro, ¿sí? Entonces apareció la idea de sinceramiento fiscal. El sinceramiento fiscal aparecía... ¿Ustedes son tan jóvenes que no vivieron esto? ¿O sí lo vivieron? Sí, yo fui toda la secundaria con el gobierno de Macri. Era un botón en un banco, sinceramiento fiscal. O sea, cuando estamos hablando de capacidad de enmarcar problemas, estamos hablando de que hay un botón en el banco que aparece sinceramiento fiscal. ¿Se entiende, no? Digamos, no es solamente que es un titular en un diario. ¿Sí? Y después esta que fue tremenda, ¿no? Fraga diciendo, le hicieron creer a la clase media que podía comprar un celular y viajar al exterior. ¿Sí? Que, o sea, ¿qué quiere decir le hicieron creer? Si viajaban al exterior, ¿cómo le hicieron creer que podían viajar? Que les correspondía viajar, ¿no? O sea, fue una metáfora impresionante. ¿Sí? O sea, tan fuerte como la de la casta ahora. ¿Sí? Pongo esta porque... Sí, profe, perdón, también en base a esta como idea del sinceramiento, cada vez que, o en lo personal, no sé si les pasa, cada vez que hablas con un votante de Milei o que hablabas al principio de la gestión, siempre aparecía como esta cuestión de, bueno, no nos está mintiendo, o sea, nos está diciendo que la vamos a pasar mal, pero nos está siendo honesto, no como los otros políticos que nos mentían. O sea, hay como una construcción en que, como de verdad y de mentira, hay como una polarización. Es súper importante esa metáfora, no sé si es en todos lados, pero acá digamos, la constituyeron en ese momento y volvió a salir. De hecho, esto es una noticia más nueva, ¿no? Y se sigue diciendo. Lo otro que había que sincerar era el tipo de cambio. ¿Sí? Sinceremos cuánto cuesta $1. Porque el precio del dólar no era una herramienta económica que vos podías modificar con acciones, sino que hay un precio como si fuera que es el real. Que el hecho de decir la verdad te da derecho a que no aumentes el salario para los trabajadores, para que mates a los jubilados con los precios. O sea, es como un poco un paliativo, un justificativo para, bueno, les estoy siendo sinceros, nos vamos a morir de hambre todos, pero bueno, les estoy diciendo la verdad, es un poco ese juego. Pero van a vivir en la verdad. Las tarifas estaban pisadas. Esa es la metáfora. Hoy me la quise acordar todo el día y me la acabo de acordar. Lo que se dice de las tarifas, y todos lo dicen, es que estaban pisadas. ¿No? Que es una metáfora interesante también. Porque una cosa es decir subsidiadas y otra es decir pisadas. Estaban subsidiadas. Pisada es una metáfora, ¿no? Que también está por detrás de la idea de que hay un valor que es el verdadero, que es el que no está pisado. Sí, qué sé yo. Es loco. Para mí, yo cuando leí esto, flasheé mucho. Porque de golpe digo,
no es que te dice algo que no sepas, pero te lo dice con bastante claridad, ¿no? Y lo otro que cuenta, se los cuento, aunque no me importa tanto, ¿sí? Porque al menos no, quizás es porque es demasiado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en parte no me convence o en parte no sé cómo juzgarlo, porque los argentinos estamos bastante locos, no es un país fácil de entender, ni un país desde el cual podés entender otros países, ¿están de acuerdo, no? Porque tiene características. Igual nosotros estamos a nada de convertirnos en una colonia de esta gente, así que si no lo usamos en breve, No, pero digo, utilizado. El fenómeno del peronismo y de los gorilas Bueno, no, claro. es como muy difícil de explicar para o sea, para cualquiera. No se lo puede explicar, ni a un chileno se lo puedes explicar, ni a un brasilero. ¿Sí? Brasil sí, que de hecho partidariamente ellos no tienen, en Chile no es el partido como que le hace oposición a los conservadores, no es de izquierda, o sea, sí, son como, se rigen por otro tipo de política. En Chile, en Estados Unidos, tiene más sentido izquierda-derecha. Acá izquierda-derecha es como poco efectivo, porque en definitiva la grieta. Incluso también el PRO, el gobierno de Macri, tampoco era de derecha, era un centro-derecha. O sea, la derecha también es otra cosa. Es muy raro Argentina. Entonces, no sé si esto tiene que ver con que me cuesta entenderlo porque soy... Pero bueno, ahora se los cuento, ¿no? Que es lo que dice al principio Lakoff, es, bueno, yo estaba pensando en las posturas de los conservadores, ¿sí? Que de golpe, el caso más claro y más lindo es que están en contra del aborto y a favor de la pena de muerte, ¿sí? Y después, qué sé yo, quieren eliminar impuestos, regular leyes del medio ambiente, liberar las armas, qué sé yo qué. Pero, ¿por qué están en contra del aborto y a favor de la pena de muerte? Eso parece inconsistente, ¿están de acuerdo? ¿Por qué te estás preocupado por no matar embriones, pero sí querés matar adultos? Parece inconsistente, ¿no? Entonces, dice Lakoff, yo estaba pensando en los republicanos y decía, ¿qué grupo por qué ellos tienen estas ideas tan raras? E inmediatamente se dio cuenta de que él sostenía las contrarias. Entonces, digo, es igual de raro el conjunto de ideas que sostienen los conservadores como el progresista, ¿no? Porque los progresistas están en contra de la pena de muerte, pero a favor del aborto. Y también es inconsistente eso, ¿no? ¿Por qué te importa un carajo lo que le pasa a un bebé que no nació y estás tan preocupado por salvarle la vida a los ladrones? Bueno, ladrones no exageré. A lo que quieras que merezcan la muerte. A los asesinos, qué sé yo qué. Entonces él se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que ver todas las posturas del conservador entre sí y qué tienen que ver las posturas del progresista entre sí? ¿Sí? Y la tesis del libro es que tiene que ver con esta metáfora que estructura, a mí me parece que en Argentina no se aplica, no sé qué me digan, la idea de que la nación es como una familia. ¿Sí? Entonces está el tío Sam, están los padres fundadores, las hijas de la Revolución Americana, no sé qué son, mandamos a los hijos a la guerra, bueno, hay un montón de ejemplos más. Sí, en Argentina ese discurso siento que no está tan... No sé, no suena, ¿no? Como que hay algo, sí, quizás un sentimiento nacionalista en algunos momentos, pero en otros no, pero bueno, también es parte de nuestra condición de colonia, o de nuestra condición de país periférico, que lo que en realidad justamente en Argentina opera más el discurso de los de afuera es mejor. Sí, igualmente el de la nación como familia, yo creo que de América del Sur, el único que se aplica es Paraguay, porque lo explicó una chica que es paraguaya, ¿no? O no, que tiene familia en Paraguay, y que es ayudante de cátedra de Historia de América Latina, del siglo XIX-XX. Mirá. Así que... Mirá. Sí, no sé. Y tampoco sé qué pasa en Europa, no sé, no lo sé. No sé si es muy de nicho de Estados Unidos, pero la idea de él es que los conservadores tienen un modelo de familia distinto al modelo de familia de los padres protectores. Puede ser que tenga algo de esto, ¿no? Porque el cine yankee es acerca de la familia, ¿no? Tipo, lees la adaptación de Jurassic Park de los yankees, meten una familia,
¿no? La adaptación de La Guerra de los Mundos, de los Yankees, de golpe hay un padre separado buscando a sus hijos. Siempre está la familia, ¿no? Siempre todo gira alrededor de la familia. Sí, o en la política siempre están preocupados por la familia. Tanto conservadores como progresistas, siempre el problema fundamental es la familia. La familia. Sí, los discursos de yo soy una mamá preocupada, ahora con lo de la ESI, soy una mamá preocupada que no le importa la política, estoy preocupada por mi hijo y no quiero que lea, no sé, el libro de Come Tierra. Es cierto que eso, ¿no? El adoctrinamiento es una figura que lograron revertir para la educación pública y tiene que ver con mis hijos no. Con mis hijos no. ¿Qué sé yo? Bueno, básicamente lo que dice él es que los conservadores tienen un modelo de padre estricto. El mundo es un lugar peligroso, siempre lo será porque el mal está presente en él. Además, el mundo es difícil porque es competitivo. Siempre habrá ganadores y perdedores. Hay un bien absoluto y un mal absoluto. Los niños nacen malos en el sentido de que solo quieren hacer lo que les gusta, no lo que es bueno. Por lo tanto, hay que conseguir que sean buenos. Según él, eso estructura todas las ideas políticas de los conservadores, ¿sí? Por ejemplo, la pena de muerte, el castigo, y si tuviste un hijo, ¿no? Si cogiste fuera del matrimonio y quedaste embarazada, jodete, tenelo. Mientras que el progresista tiene un modelo de padres, no padre, padres protectores. El padre y la madre, o sea, este es patriarcal, ¿no? Este es el padre. Estos son ambos. Habría que decir mapadres. Porque en inglés no pasa esto. El padre y la madre son igualmente responsables de la educación de sus hijos. Se parte del supuesto de que los niños nacen buenos y pueden hacerse mejores. El mundo puede llegar a ser un lugar mejor y nuestra tarea es trabajar para conseguirlo. La tarea de los padres consiste en criar a sus hijos y en educarlos para que ellos a su vez puedan criar y educar a otros. ¿Qué entendemos por crianza? Dos cosas, empatía y responsabilidad. Tengo que decir que más allá de que no esté tan seguro de que el discurso político se estructura de este modo, mi ideal político se estructura de este modo. Yo soy esto. Profundamente esto. O sea, me sorprendió la vez que lo leí, ¿no? Porque digo, estaba leyendo esto y digo, sí, digamos, el conservador piensa esto, pero cuando leí esto dije, y sí. ¿Qué sé yo? Esto me describe como docente, ¿no? Hay docentes así y docentes así, ¿no? Eso es claro. Hay dos tipos de profesores. Y yo soy el populista. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué piensan de esto? Yo no lo veo claro. ¿Esto es estructurante de todas las posiciones? ¿No? Entonces, si queda embarazada tu hija, la dejas abortar para que pueda seguir con su vida y tampoco no matás a alguien porque cometió un error, ¿no? Pensás que lo podés llegar a... ¿Cómo se dice? ¿Qué se dice de los presos? La reinserción. Sí, reinsertar, qué sé yo. No sé. ¿Opinión? No, creo que la realidad, después de todo, a pesar de lo discursivo, la realidad siempre es más compleja y que también después tiene que ver con esto, con ciertos entendimientos de la sociedad. Por ejemplo, siento que no me parece tan loco que quien esté en contra del aborto esté a favor de la pena de muerte, porque siento que hay algo que tiene que ver con el valor de ganarse la vida, que siento que sobre el feto se dice como, bueno, todavía no sabemos qué va a ser, es como la potencia, lo que podría ser, y como el futuro siempre es bueno, un bebé en el futuro siempre va a ser bueno. Pero quien está en el corredor de la muerte es porque ese pacto con lo bueno, ese pacto con el futuro lo quebró y hay que castigarlo por eso. Bueno, pero eso cierra, esa descripción cierra con esta imagen. Claro, sí, también. Pero se contradice con esto de que, porque sería, para mí no es para nada contradictorio. No es contradictorio. Sí, también cómo van cambiando las metáforas a medida que empieza a haber capaz como un cambio progresivo culturalmente. O sea, esto que decías hace un rato de los valores y como cómo los valores de determinada cultura influyen sobre esas metáforas.
no sé, ahora en este momento, por ejemplo, el concepto de libertad. O sea, estamos como justo en un momento en el cual aparecen muchos esos conceptos que empiezan a tener como un significado más cultural. Es como, no sé, cuando fue la ola feminista, que el Ni Una Menos, por ejemplo, que el color violeta tomó un significante, y es como los símbolos van cambiando a medida que la cultura se va retransformando. Eso es muy interesante pensarlo, porque es, no sé, una palabra como libertad, cómo empieza a contener un montón de significados y a representar un montón de cosas dentro de ella, o personas también que capitalizan significados. Sí, de hecho, o sea, bueno, la palabra adoctrinamiento, cómo fue mutando, y mucho más, digo, con una historia más antigua, la de ideología. Ideología, lo que significaba, lo que empezó a significar después, lo que significa hoy. Sí, es súper interesante. Me gustaría que venga un Lakoff y me explique qué es un gorila y qué es un peronista. Yo no lo tengo nada claro. Yo vengo de una familia gorila, entonces creo que puedo hacer algún tipo de descripción, no la voy a hacer acá, pero no lo sé. Porque claramente no es ser progresista y conservador, ¿no? Porque hay gorilas progresistas y gorilas conservadores, y hay peronistas progresistas y conservadores. Con lo cual esto no sirve para pensar esa distinción. Y como que no sé qué decir. Me cuesta mucho explicar qué es esa distinción. Bueno, también capaz tiene que ver con que hay un problema de la estandarización, o sea, es como pensar no sé, la política nórdica o la política de países como Suiza, o sea, que son países que están tan alejados de nuestra cultura, que tienen otros valores, por lo tanto, otras maneras de hacer política, otros sistemas electorales totalmente distintos, donde hay discursos que calan de una manera y otros que no. Sí, pero bueno, yo quisiera entender el nuestro. No el de... Porque después, digo... Sí, que encima, entrando en esa discusión quizás de todo lo que es América Latina, no solo nuestro país, es como que estos modelos, pasa esto que vos decís, como que no sé si nos representan tanto, y que a la vez es muy complejo construir un modelo, primero que para toda América Latina, por lo que decía Martina, como de que somos países que fuimos colonias, que nos construimos quizás nacionalmente en un proceso más tardío y más como a los golpes, y con otras situaciones que enfrentar, y también como país, o sea, no solo a nivel como una unión regional, sino como país. Nada, que lo complejo que es asumiendo que haya, construir acá eso. Asumiendo además que haya cosas comunes en toda Argentina, ¿no? Pero sí, bueno. Qué sé yo, muy interesante. Hay una pregunta que es mucho más específica, de la que, les digo la verdad, estuve buscando algún texto para ponerles y no encontré ninguno que no sea demasiado... No encontré ningún autocontenido. Todos están como discutiendo temas de filosofía del lenguaje, temas de realismo, y eran todos muy difíciles de leer. No llegué a encontrar uno que sea claro y autocontenido. Entonces no puse bibliografía, pero para ver la cuestión, digamos, todo esto que dice Lakoff y Johnson de algún modo se aplica a la ciencia, porque en la ciencia hay un montón de metáforas, un montón, así como están las metáforas de las que habla Lakoff y Johnson, porque arriba es más, ¿sí? En la ciencia. Hay otras nuevas, ¿no? Como blando y duro, ¿no? Ciencias blandas y ciencias duras, que es una metáfora como súper interesante. Pero además hay metáforas que son constitutivas por un lado, el origen de los conceptos teóricos suele ser metafórico, como cuando uno dice fuerza, ¿sí? Fuerza de gravedad. Y también hay metáforas estructurantes, como por ejemplo la naturaleza es como un criador que elige parejas reproductivas, que es la metáfora en la que Darwin basó la selección natural, o el átomo es como un sistema solar en miniatura, que es del de la teoría atómica.
Entonces, hay un montón de tipos de metáforas, hay un montón de metáforas. ¿Sí? A veces palabras, las palabras que se eligen para nombrar ciertos conceptos, y otras veces metáforas que estructuran una teoría, ¿no? Como en estos dos casos, la teoría atómica y la teoría de la selección natural. Se suele distinguir entre el asunto secundario y el asunto primario. El asunto primario es el fenómeno que estás tratando de entender, y el asunto secundario es el fenómeno desde el cual lo entendés, ¿sí? A veces se lo llama sistema target, sistema blanco como target, como blanco al que apuntás con una flecha, y el sistema fuente. ¿Sí? Me quedo con primario y secundario porque blanco no nos suena como target a nosotros. Y la idea es que vos siempre pensás un sistema desconocido en base a un sistema conocido. Esto es algo medio característico de la ciencia, ¿no? Porque en el caso de arriba, abajo, más, menos, no es que hay una metáfora que es conocida y la otra desconocida, ¿sí? O el tiempo es dinero, no es que el tiempo es desconocido y usás el dinero para pensar el tiempo, ¿no? Esto es más característico de la ciencia, que es para cuando vos presentás una teoría que habla de un fenómeno que es desconocido, usás una metáfora conocida para que vos puedas pensarlo, ¿no? Para comprender de qué se está hablando, ¿se entiende? O sea, la electricidad es una cosa rarísima, entonces proponés la metáfora de las corrientes acuáticas, hídricas, porque vos conocés cómo funciona, cómo corre el agua por un río, entonces alguien te dice, bueno, la electricidad por un cable es como el agua por un río. ¿Sí? Si se bifurca, la electricidad se divide, qué sé yo, cosas por el estilo. Entonces, la idea es que la capacidad interesante de ese sistema conocido es que te permite proyectar implicaciones asociadas, ¿no? Por ejemplo, cuando vos decís un criador elige parejas reproductivas, la naturaleza es como un criador que elige parejas reproductivas, lo que estás es llevando el foco sobre la idea de que la especie cambia de acuerdo a quién es el que tiene hijos, ¿sí? Entonces, pone el foco sobre esa cuestión. Pero, por supuesto, hay implicaciones asociadas pretendidas y no pretendidas. En este ejemplo, Darwin se arrepintió porque una implicación asociada no pretendida es que no hay una naturaleza eligiendo, no hay una conciencia, no hay alguien que elige. De hecho, no hay elección, ¿sí? En la selección natural. Es un proceso de mano invisible. Entonces, después Darwin dijo, pero la verdad que la metáfora de la selección natural es medio negativa porque da la sensación de que personifica la naturaleza. ¿Se entiende? Y eso es una implicancia no pretendida que termina siendo más molesta que lo útiles que son las pretendidas. ¿Se entiende? Entonces eso es otra característica, ¿no? Las implicaciones asociadas pretendidas y no pretendidas. Y hay muchas preguntas y discusiones filosóficas que se hicieron, que existen en la bibliografía. Hay un montón de bibliografías sobre este tema. Una es una pregunta como un poco ingenua, que es si las teorías maduras incluyen metáforas, que es como la idea de que hay metáforas en el comienzo de una ciencia. Eso es falso. Lo que sí pasa es que se cristalizan las metáforas, ¿no? La ciencia madura se olvida de sus propias metáforas y las cristaliza, ¿sí? Se mueren las metáforas. Ya no te das cuenta que son metáforas, te olvidás que son metáforas. Otra es si efectivamente las metáforas son parte de las teorías científicas, vos puedes predicar verdad de una metáfora. Es raro, porque las metáforas son expresivas. ¿Están de acuerdo? No son descripciones del mundo, en principio, ¿no? Sin embargo, cuanto vos más constitutivas las volvés de la ciencia, surge la pregunta de, bueno, pero entonces, ¿hay metáforas verdaderas? ¿Hay metáforas que representan mejor y que representan peor? ¿Qué sé yo? ¿Hay más adecuadas que otras? Otra discusión, probablemente sea la más
la que incluye todas las otras es cuál es la función de las metáforas, porque está la idea de que las metáforas tienen un rol didáctico, ¿no? Para enseñarle a los otros, o que tienen un rol heurístico para lograr hacer descubrimientos, pero hay un montón de defensores de un rol epistémico para la metáfora, es decir, que es básicamente, más pensándolo como Lakoff y Johnson, la idea de que la metáfora es constitutiva de tu marco conceptual y que, por lo tanto, la razón por la que hay tantas metáforas en la ciencia es porque la metáfora tiene un rol de la comprensión del mundo, ¿se entiende? No es un adminículo que vos usás para enseñar, sino que el sistema conceptual con el cual vos entendés el mundo es metafórico, ¿sí? Conectado con lo de recién, la idea de si son eliminables. Digamos, vos podrías eliminar del lenguaje de la ciencia las metáforas y lo que te queda es ciencia, ¿no? Esa discusión conectada con la anterior, y la que nos lleva a la clase que viene y se conecta con la clase anterior es cuántos valores traficás en las metáforas que utilizás, ¿sí? Cuántos valores contextuales traficás a la hora de usar ciertas metáforas específicas para pensar ciertos fenómenos, ¿sí? Tema sobre el que vamos a volver en la clase que viene. Y eso es todo. ¿Alguna duda, algún comentario? Después les subo material sobre esto que me imagino que les va a gustar leer. Y la clase que viene tenemos la última clase con contenidos, ¿sí? Que es filosofía feminista de la ciencia. ¿Está? Está bien, profe. ¿Nos vemos la próxima? No, la próxima. Chao, gracias, buenas noches. No. Nos vemos el viernes. Chao. Chao.